Bienvenidos a un nuevo programa de Ponte al Día. Desde la Federación de Vecinos Castelao, en Pontevedra, comenzamos este programa de hoy, este magazine, donde vamos a comenzar con una tertulia política, como siempre, de todos los martes, y hoy con dos compañeros de los medios, en este caso de radio. Don Antón Xil, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. También hoy tenemos con nosotros por primera vez a Juan de Sola, de Informativos de Onda Cero. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues dos informativos que hacen ellos radio. A mí también me tocó radio, hoy haciendo televisión, pero nos gusta mucho la radio, somos hombres de radio. Vamos a hablar un poquito de Pontevedra y vamos a hablar sobre todo del Círculo Podemos de Pontevedra, esos dos que hay, pero lo que es Podemos en realidad, porque cada día estamos viendo más noticias. Ya hemos visto hoy por la mañana incluso, y esta semana pasada, hemos visto que Podemos ya se está desmarcando de aquello que dijo para ir a las europeas, donde decía que iba a poner una pensión universal para todos, es decir, un sueldo universal para todos, ya que iba, bueno, a hacer tantas cosas que dijo que al final resulta que se ha quedado en nada. Vosotros habéis visto cómo están las noticias, habéis visto lo que se ha dicho, así que empezamos. Vamos a dar la palabra a Juan, que empieza hoy. Bueno, el fenómeno Podemos, evidentemente, es una cuestión de perspectivas, es decir, una cosa es... Pero esto ocurre como cuando se celebran unas elecciones generales o unas elecciones autonómicas y se traslada al apartado local o a la lectura local, ¿no? Normalmente la intención de voto es bastante divergente en un escenario que en otro, puede ser una tendencia quizás que te puede dar alguna marca concreta, especialmente a los aparatos de partido, y sucede lo mismo en Podemos. Ahora mismo, evidentemente, muchos economistas, además, versados en la materia, se están pronunciando sobre la suspensión de la deuda pública, lo cual significaría una circunstancia bastante irregular para la economía del país, y no solo eso, sino que esa paga universal estaba claro que necesitaba muchas puntualizaciones y muchos matices, porque además no solo tendría un efecto nocivo a nivel social, considero personalmente, porque evidentemente invitaría al desempleo y no al empleo, sino que además efectivamente podría tener un efecto llamada, ¿no? Volveríamos a tener un país donde la economía es tremendamente generosa, porque si uno tiene una paga que le sustenta unos gastos económicos básicos, tendría un efecto llamada, con lo cual la presión migratoria sería infinitamente mayor. Nos podríamos imaginar lo que supondría para la península ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí el grupo de Pablo Iglesias se ve en la obligación, evidentemente, de marcar una línea diferenciando exactamente a quién va dirigida esa paga universal. Personalmente soy un gran defensor del estado del bienestar social, soy un acérrimo amante de ese tipo de políticas, pero que considero que el espectro del bienestar social no se puede confundir con el populismo. Y a veces, cuando se retuerce demasiado la política del bienestar social, se llega a un populismo que realmente lleva a políticas utópicas y además irreales, irrealizables, especialmente porque estamos en una economía de mercado, porque estamos en el conjunto de la Unión Europea, y la suspensión de la deuda y una paga universal sería absolutamente imposible de acometer, sobre todo por 1000 vectores, ¿no? Y eso, bueno, llevado al plano local, si queréis luego lo podemos analizar, pero efectivamente un ayuntamiento, un concello, tal y como están las tesorerías en estos momentos municipales, lo sé porque además sigo diariamente la economía municipal, cuesta mucho. O incrementas la presión fiscal, que creo que sería política antipopular, con lo cual iría contra, digamos, la ideología o el planteamiento de Podemos, o si no, tiene que haber muchos matices y muchas puntualizaciones en lo que se plantea por parte de esta nueva agrupación política. Bueno, nos veníamos dicindo aquí en anteriores programas que o tema de Podemos, a mí o que me preocupaban era que realmente a hora de concretar ese programa electoral que agora está empezando pues, a traslucir e poñer pues, negro sobre blanco, se acabara convertindo pues, esa ilusión do 15M de indignación, da reseración democrática que se reclamaba por parte da propia cidadanía, pues a mellor un auténtico bluff, ¿no? Cando agora vemos os primeros datos concretos dese programa que se está plasmando, como decíamos antes, pues negro sobre blanco, dámonos conta de que Podemos, ao final, parece que non tiña fórmulas máxicas para poder arbitrar, non? Aqueles discursos donde que os que máis teñen que máis paguen, que a fiscalidade
sexa moito máis alta para os máis poderosos e que se iba a dar unha volta de torca a todo o sistema económico e político no país para que realmente pois, se invertira a tortilla, é dicir, os de abaixo pasaran a ser os de arriba, os de arriba pois, os de abaixo, parece que a hora de leválo á práctica non é tan sencillo, non? E de feito, bueno, outro tema que me preocupa, que decía aquí pois, no outro programa anterior, de que isto non se acaba convertindo nun auténtico bluff, como pasou co tema de Felipe González, cando moita xente pois, votou o Partido Socialista naquel que prometía aquel cambio e que despois, bueno, pois cando entramos no tema da OTAN, decía o PSOE de entrada a OTAN non, pero despois de salida tampouco, non? Agora parece que tamén o discurso de Podemos non é tan claro sobre a necesidade de urxencia ou decisión urxente e clara de abandonar esa organización militarista a nivel internacional, non? E agora, bueno, pois eu esta mañán desayunábame pois coa declaración que non escoitara onte, pero si escoitei esta mañán do propio Pablo Iglesias de que fala de que o seu programa é un programa socialdemócrata. Bueno, é dicir, ata de agora Pablo Iglesias se presentaba como o antisistema e como un programa en principio de esquerdas, despois xa era un programa transversal, xa non era de esquerdas ni de dereitas, sino unha cousa transversal. Ahora se empeza a falar de que os seus posicionamentos son socialdemócratas. Bueno, pois se son socialdemócratas, pois por desgracia para todos os cidadáns será máis de lo mismo, porque a socialdemocracia a nivel español e a nivel europeo, as recetas que ten contra a crisis e as recetas económicas son as mesmas de sempre, e polo tanto a min dá a impresión de que por desgracia para a cidadanía esa ilusión que Podemos levantou no electorado e que se plasmou con eses 5 eurodiputados nas eleccións europeas, eu creo que a hora de concretar polo miúdo cal van a ser as súas líneas de actuación, dá a impresión de que a dura realidade vai a dar de bruces a Pablo Iglesias e aos seus acólitos, porque, desde logo, pois esos programas que están plantexando e que agora se están traducindo, desde logo, distan moito da ilusión que levantaron pois a súa electorado, o seu electorado das pasadas eleccións europeas. Por lo menos eso desde o meu punto de vista, ¿no? Está claro que Podemos ha ido a las europeas con una línea y al final esa línea se ha dado cuenta que no la puede seguir, no la puede mantener. Ha captado votos de todos aquellos que realmente hay mucha gente desesperada en España y que ha captado esos votos, pero que realmente no va a cumplir con lo que ha dicho. Y ya se le está viendo que al final se está adaptando a ser otro más de los partidos de la casta, que él tanto se quejaba. Pero ninguno de los que llega lo que tiene que hacer es decir, señores, vamos a eliminar políticos, vamos a eliminar esas prebendas que tienen estos políticos que tenemos hoy y vamos a hacer las cosas bien y empecemos desde abajo. No, vamos a crear no sé cuántos puestos de funcionariado. Oiga, si usted me crea más gasto público, ¿de dónde sacamos el dinero? Sí, le vamos a aumentar a los que tienen grandes capitales o a la gente que tiene grandes empresas que paguen más dinero, se van de España, no invierten en España. Entonces, ¿cuál es la línea que hay que seguir? Pues es muy complicada la línea. Yo entiendo que hoy en día para los economistas, sobre todo de altas finanzas, es muy complicada cómo se va a hacer. Pero los políticos para eso los queremos, para que nos saquen del problema y que lleven una línea adecuada para todo el pueblo español, no para unos, sino para todos, y que haya política de bienestar. Estoy de acuerdo contigo, Juan, que la política de bienestar es lo más importante que tenemos que tener en España y que no se está llevando bien en este momento. Y en Galicia lo estamos viendo, que cada día tenemos menos y menos. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que queremos que nos digan, ¿qué vamos a hacer? Pero desde luego ninguno llega al poder y dice, no señores, necesitamos menos políticos. ¿Qué pasa con que se iban a quitar escaños? ¿Lo habéis visto? ¿Ha habido algo? Nada. Hombre, tampoco se han pronunciado en cómo se iba a adelgazar los diferentes parlamentos, tanto el del Estado como a nivel autonómico, si iba a haber un pacto en un adelgazamiento, por ejemplo, de número de diputados, de representantes de la Cámara. Pero más allá de eso, bueno, hace unos días también hubo un interesante debate sobre corrupción, aprovechando la dimisión de la ministra Mato por cuestiones del caso de corrupción de la Gürtel. Y, en cierta manera, bueno, había unas propuestas interesantes que al final no han tenido, digamos, el consenso necesario para llevar adelante, pero bueno, el tema de la prescripción parece básico. Y ahí Podemos, por ejemplo, a pesar de que sea un partido político transversal, alternativo, bueno, ya no tenemos muy claro exactamente dónde posicionarlo, ¿no? Pero digamos que en estos momentos está en esa línea de definición, ¿no? También queremos escucharle pronunciarse sobre temas de Estado, más allá de propuestas, que está muy bien escuchar propuestas y propuestas que pueden resultar frescas y pueden resultar incluso innovadoras o nuevas. Aparentemente también es interesante
que si uno pretende gobernar va a recoger un legado de una serie de circunstancias que va a tener que gestionar, lo quiera o no lo quiera. Por mucho que quiera proponer nuevas líneas políticas, va a tener que resolver alguna serie de problemas, y entre ellos está la corrupción. Y al margen de auditar la deuda externa de dónde procede, que es una buena idea, no me parece mal el hecho de que sepamos todos los españoles qué pasa con nuestra deuda externa, en qué estamos generando esa deuda externa, más allá de ese asunto, resultaría interesante conocer exactamente, bueno, pues cómo atajaría un grupo como Podemos el problema de la corrupción que tenemos ahora mismo instalado. Y no en un partido, lo tenemos en muchos partidos, en muchas instituciones y en muchas organizaciones, como hemos podido comprobar. Y a mí personalmente, como periodista y como ciudadano, me interesa que el primer problema que marca los índices sociológicos de este país, los partidos políticos le den una respuesta a una necesidad. Tenemos dos: una, corrupción; dos, paro. Pues son dos cuestiones que a la ciudadanía le preocupan y a las cuales les tenemos que dar una respuesta desde la política. Entonces, ahí Podemos, por ejemplo, me llevo fijando en las declaraciones de sus diferentes representantes, no da una respuesta concreta sobre temas de actualidad. No sé si es que no quieren entrar estratégicamente en la agenda política del día a día, o si realmente, de momento, no tienen claro cómo van a atajar esa serie de problemas. Pero sí que hay que pensar que cuando uno va a gobernar va a recibir una herencia que va a tener que gestionar. E que eu creo que principalmente o problema que ten Podemos é que a xente lle empeza a pedir que ten que concretar o que está dicindo, non? É dicir, porque, ata agora todo podemos estar de acordo cos plantexamentos de Podemos. Eu creo que na inmensa maioría a cidadanía pode estar moi de acordo. Bueno, pues acabar coa corrupción, acabar co gasto público innecesario, etcétera, etcétera, que hasta agora, bueno, o que decías ti, o tema da débeda, pois a facer un análisis claro de que é o que temos de débeda, de onde provén e como vamos a pagala. Bueno, primeiro decía de non pagala, agora xa está falando de que xa vai pagar. Auditar. Sí, primeiro decía auditar, despois, bueno, pues decía de que unha pagaría, outro non a pagaría, agora xa está dicindo que sí, que realmente sí a pagará, tarde mal a ver en que plazos, pero bueno, xa recoñece tamén que eso vai facer así, é dicir, xa cambiou ese discurso que tiña rompedor cando se presentou ás eleccións europeas. E vamos, o que eu creo que a xente o que demanda de Podemos é que realmente se poña, pois, insisto na frasecita do día, negro sobre blanco, cale a línea, a folla de ruta que vai a seguir Podemos, pois, para combatir a corrupción, para acabar, pois, precisamente co déficit público, que non está claro que quere acabar co déficit público, porque incluso o que estaba dicindo últimamente con esa proposta dese salario social, que a mí non me parece mal, ahora está empeza a concretalo, xa non é universal, sino que xa empeza a matizar, incluso está falando de salarios de 200 euros ou 260, eu xa escoitei por aí. É dicir, bueno, son salarios, cando falamos de que son salarios de miseria, ou falábamos dos mileuristas, e agora xa estamos dicindo, según as últimas estatísticas de Facenda, non é unha estatística de calquer outro organismo, de que en España un porcentaxe en torno ao 40% dos traballadores están por debaixo dos 600 euros, é dicir, bueno, estamos asistindo a unha situación, eu creo que moi preocupante, non? Eu que mantiña aquí noutros programas, cando tiña ocasión de que Nacho lle dá unha oportunidade de manifestarme ao respecto, eu creo que o tema da crise económica o que foi unha auténtica coartada para que as grandes empresas, os grandes poderosos fixeran retroceder a este país desde o punto de vista das conquistas sociais a moitos anos atrás, non? Eu incluso penso que moitos que estamos hoxe aquí, casi en pesetas, se pasamos o noso salario a pesetas, cobrábamos máis en pesetas, cando era en pesetas, que agora que estamos cobrando en euros. Rentía máis, sí. Nos llegaba máis, Sí, e rentaba máis, non? Efectivamente, porque aparte, bueno, aparte do redondeo, ese tipo de cousas, que por certo, agora están falando de facer desaparecer o céntimo e o dos céntimos, e será outro redondeo máis a alta, porque eu creo que ao final sempre é un redondeo a alza dese tipo de Pues precios. el céntimo sanitario nos lo pondrá en la peseta, entonces ya, ¿no? Seguramente. Pero que decía, o problema de que ten Podemos neste momento que a hora de concretar incluso a súa estrategia política, a súa estrategia electoral, vimos agora nas municipales que non se vai a presentar. Bueno, ahora xa hai grupos que xa se están empezando a desgregar, que son críticos con esa decisión, pois en Sanxenxo, incluso en Pontevedra hai ese debate de se presentarse ou non presentarse con esas siglas as eleccións municipales. Bueno, o que está claro é que a xente demanda que haxa unha ferramenta política para que eso que defendía Podemos se poda levar á práctica, porque se non hai unha guía clara, unha folla de ruta, a cidadanía, desde logo, pois se verá que este movimento de Podemos que tanto ilusionou acabará pois provocando unha gran decepción, e eu creo que eso sería perigoso para a propia democracia, porque desde logo, afortunadamente, aí coincidirá Juan conmigo, que outros movimentos de crítica e de oposición ás situacións de crisis económica e incluso de corrupción que se producen en outros países de Europa
fan xurdir por movimentos neofascistas, ¿no? Totalitarios, que neste momento, bueno, pues afortunadamente en España parecía que estamos vacunados, ¿no? Si este modelo de Podemos ao final fracasa, eu creo que tamén abrirá moito a porta a que desde logo se volvan a manifestar movimentos populistas, pero de ultradereita, que desde logo son máis preocupantes que o de Podemos, ¿no? Las cosas están mal y desde luego una de las cosas que deberíamos de mirar es que cada día tenemos más corrupción y la estamos viendo. Tenemos el caso Z, el caso Pokémon, cada vez salen más cosas, más porquería. Y lo único que vemos en los políticos, no sé si habéis visto el debate de estos días del Parlamento gallego, pero es que es penoso. Se tiran los trastos los unos a los otros cuando los dos tienen la culpa. Es decir, oiga, lo que queremos es que esto se solucione de una vez. Nos da igual que sean de un partido que de otro. La corrupción se tiene que acabar en todos los partidos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que quiero saber. Pero que salgan claramente y lo digan. El gran problema es que cuando uno participa en un debate como en la Cámara gallega y tiene detrás casos, cuando el que le replica tiene detrás casos y cuando el que toma la palabra después también tiene casos, es una situación en la que más que atacar a la corrupción lo que intenta es defender un poco el fortín de su casa, ¿no? O sea, ¿quién ha sido? Aquí la historia no es luchar contra la corrupción, es demostrar quién ha sido más corrupto, es decir, quién ha tenido más casos de corrupción que el otro, y ese es el gran problema, es decir, si abiertamente se hablase de corrupción en todos los partidos políticos y se abriesen las puertas y se ventilase y se llegase, creo que ahí se podría llegar a un pacto de Estado, se podría generar esa inercia, igual que se habla de pactos de Estado para otras cosas, la corrupción es un gravísimo problema porque está afectando a las instituciones, no solo está afectando a los propios partidos y por ende está trastocando un poco la credibilidad de nuestro sistema democrático, lo cual empieza ya a ser un asunto muy serio. Lo importante es que los partidos políticos empiecen a no intentar demostrar que son menos corruptos que el contrincante o que el rival. Eso no nos interesa. No les interesa. O sea, lo que están interesados es en precisamente darle una capa de barniz, una capa de maquillaje a su situación y tratar de salir airosos. Lo que pasa es que la situación es ya tan dramática y tan grave que ese tipo de fórmulas ya no funcionan. Y de hecho, la desafección viene por ahí, porque como no hay una reacción, una determinación política por parte de ninguna organización, de hecho intentan trabajar en un pacto anticorrupción y no llegan a un acuerdo concreto, ¿no? El uno le dice al otro que le espere porque tiene que analizar una serie de cosas, pero al final te das cuenta que hay que resolver antes la casa por dentro y después ya si tal vamos a resolver el asunto por fuera. Y es al contrario, es decir, hay que resolver antes la cosa por fuera porque afecta a otros estamentos que hemos estado gestionando y luego resolver nuestra casa por dentro. A mí no me extrañaría que en el Partido Socialista hubiese casos de corrupción, ni en el Bloque Nacionalista, ni en el Partido Popular, porque a día de hoy es algo que está extendido, son regueros de pólvora, es decir, eso no va a restar ya a día de hoy afiliación, votantes, etcétera, etcétera. Lo que va a ganar votantes es aquel partido que realmente ataje eso desde dentro y desde fuera, en las dos líneas, porque seguramente le va a empezar a incrementar la credibilidad por parte de la ciudadanía. De ahí el efecto Podemos. Podemos entra en ese espacio de descrédito político donde una organización nueva que no tiene ningún tipo de circunstancia común, bueno, pues da una serie de mensajes que sí han convencido o inicialmente han convencido o han parecido convencer a una parte de la sociedad completamente desesperada. El tema de la corrupción pienso que no se está atajando, sí que hay intentonas, hay amagos, hay guiños, pero la determinación que se necesita a día de hoy por parte de todos los partidos políticos creo que debería llegar pues en el Estado, en la Cámara Autonómica a un pacto gallego, en el Estado a un pacto de Estado y a nivel municipal si fuese necesario, idem de idem. ¿No creéis que el gran problema que existe dentro de los partidos es que hay corrupción en el partido, pero es que hay financiación ilegal en el partido y que los líderes lo sabían? Y ese es el gran problema que tienen. Y por lo que no intentan atajar esto, porque mucha gente es lo que piensa. Claro, efectivamente, ¿no? Y aparte, bueno, como decía Juan... La caja B, tan famosa, que se llamó el señor Bárcenas, que existía en todos los partidos, según parece últimamente, por lo que está sacando la jueza, lógicamente. Sí, sí. Pero creo que tamén é un problema de educación e de formación, é dicir, da propia cidadanía, e sobre todo porque parece que temos a democracia delegada nos nosos representantes públicos.
públicos, non? Eu creo que o problema fundamental da corrupción pasa por aí. É dicir, se houvese unha democracia máis participativa e houvese un control cidadán máis sobre os nosos políticos, pois quizás estaríamos falando de outra maneira. E de feito, pois as democracias máis avanzadas, por decir de unha maneira, que eu califico as de Europa do Norte, donde, desde logo, pois, se poden remover pois, calquer tipo de cargo electo, hai unha preocupación polo propio representante público de explicar a súa xestión e de chegar hasta o cidadán dunha maneira clara. Aquí, desde logo, delegamos cada 4 anos o noso voto nunhas persoas determinadas, parece que nos olvidamos, contratamos unha xestoría, uns xestores que nos van levando o tema. Como decían os vellos, moitas veces casi é mellor que sigan gobernando os que xa están, porque xa teñen os petos cheos e non van roubar máis. É dicir, chegamos a un momento de hastío xeralizado da propia sociedade, o cual o que vai é denostando totalmente a democracia, e parece que estamos pasando da transición, pasou a transición de unha época, pois eso, de un goberno dictatorial a outro que evidentemente máis liberal, máis democrático, pero as súas propias estructuras siguen estando aí, de funcionamento habitual, o compadreo, o amiguismo, é dicir, ese tipo de cuestións que non se acaban de resolver, non? E agora, bueno, pois, cando teñen dificultades os principais partidos políticos mayoritarios para poñerse de acordo sobre unha cousa tan obvia e tan clara como o tema da loita contra a corrupción, desde logo parece un pouco un auténtico cachondeo, non? El y tú más, que decía antes Juan, cando un sube ao estrado para dirixirse aos deputados, desde logo é un mal método para poñer o tema a funcionar, non? E desde logo, bueno, pois, como dicía, así tamén é certo, é dicir, aquí hai unha cultura dunha economía mergullada, unha economía sumarsida, dun dinero negro, que desde logo, se todo o mundo tuvera que cotizar o que tuvera que cotizar e pagar o que tiña que pagar, o famoso factura con IVA ou sin IVA, pois desaparecerían moito dos problemas que se teñen hoxe en día a nivel de corrupción. Se non houbera cartos negros, seguramente non se podería facer estas caixas B, non? E a veces, pois, eso pasa, non? Cando despois descubres que normalmente os únicos que pagamos, a maior parte do que se pagan os impostos é a través dos que cobramos unha nómina, e non precisamente nin das grandes fortunas, nin dos grandes empresarios que a través das SICAPs e de todo tipo de artificios montados desde o punto de vista de inxeniería financiera, resulta que son os que menos pagan. Miraba outro día, pois, que parece ser que o IBEX, as empresas do IBEX, creo que están pagando en torno de 18% de todo o que se recauda a nivel de impostos, a nivel de sociedades, a nivel do Estado. Bueno, pois estamos dicindo de que, bueno, isto é un mundo ao revés, non? Pois, mentre non fagamos unha limpieza e, desde logo, non fagamos unha rexeración total da sociedade, desde logo estaremos expostos a que este problema nos siga acuciando. E con respecto ao tema de Podemos, bueno, pois, claro, que a ventaxa que ten Podemos con respecto a estes partidos é que non ten historia. E, por desgracia, cando empezan a rascar a historia ou cando empezan a rascar algún tipo de comportamento, a xente empeza a acusarlos de que son unha auténtica casta, non? Cando tocan o poder. No caso do número 2 de Podemos, non me acordo o nombre non, Monedero non, o terceiro logo, que profesor está becado ou está con un proxecto de investigación. Non, Errejón, non sei. E resulta que está cobrando unha beca por facer un estudio de investigación, parece ser que preparado casi ad hoc, ninguén se presentou neste país, nada máis que para eso. Estamos empezando a ver que ahora podemos empezar a recuar, a ocultarse na trastienda, a poñerse xa nunha situación de casi amparado polas sombras, a ver se non toca e non lle pasa ningún problema a eles. E o mesmo está sucedendo a Esquerda Unida, aparte das famosas tarxetas black, onde, por desgracia, tamén estaban os sindicatos e Esquerda Unida con dirixentes importantes implicados nas tarxetas black. Parece que non houve escrúpulos ninguns con esos revolucionarios para tamén facerse cargo, quedarse con eses cartos. Bueno, vemos agora tamén o caso de Tania Sánchez, que está nunha situación tamén complicada para ter que dar explicacións de como mercou un piso de protección oficial, como revendeu sacando unha plusvalía ao pouco tempo, e como lle deu un contrato de 137.000 euros pois unha empresa do seu irmán, no cual, a mellor, eu non digo que non cubrira todas as expectativas e non cumplira todos os pliegos que rexían ese concurso, pero o máis lógico sería que esa persona, polo menos, se estuvera ou non participara na votación. Pois non, parece ser que tamén participou dunha maneira torpe na concesión ao seu irmán dese contrato. Bueno, pois, se non resolvemos eso e non temos unha cultura propia neste país de que a corrupción a temos que extirpar dunha maneira clara e rápida, desde logo estaremos condenados a estar sempre metidos nos mesmos problemas e cometendo os mesmos erros, non? Eso es lo que está pasando, pero yo creo que la gente ya se está cansando de todo esto. Veían en Podemos quizás que la solución a todos los problemas de que
cambiar ya de los partidos tradicionales, pero resulta que tampoco Podemos nos lleva a ningún sitio de momento y veremos a ver en qué acaba y cuál es el posicionamiento, porque ya estamos en socialdemocracia. Bueno, pues ya parece que ya estamos posicionados. Ahora, si le van a subir los impuestos a las grandes empresas, se nos van. Si vamos a poner más funcionarios, subimos el gasto. Entonces, no sé, la verdad es que la política que presenta como proyecto, yo creo que no nos va a llevar a ningún sitio tampoco Podemos, al final, ¿no? Y lo veo como un partido que de momento está sin formar, que tiene muchos problemas para formarse, que hay mucha gente que quiere estar en Podemos, porque ve que hay pues un 30 y tantos % posible de votos, que al final es la otra apuesta que va a haber, porque ahora se van a repartir mucho el poder entre Podemos, PSOE, Partido Popular, BNG. En Galicia vamos a tener más partidos incluso. Esta Marea, aquí tenemos Marea, en Pontevedra, las municipales. De momento no sabemos el candidato, pronto lo sabremos, supongo. Pero al final, ¿qué nos espera a nosotros como ciudadanos y que tenemos que ir a votar? ¿Qué vamos a votar? Porque es que ya no nos podemos fiar de casi nadie. ¿De quién nos fiamos ahora mismo? Hombre, depende del registro también en el que lo estés planteando, si es un registro local, si es un registro... A la hora de la verdad tú miras primero lo que es local, autonómico y luego nacional, ¿no? Pero al final quieres ver, ahora por ejemplo en las municipales deberíamos ver a Podemos para ya tener una idea de cara a noviembre que vendrán las generales y saber qué es lo que hace Podemos, de lo que dice a lo que hará. Porque es que aún no sabemos nada. Y de lo que ha dicho, nada. Donde dije digo Diego, no. Creo que é unha estrategia do propio Pablo Iglesias, que é un individuo moi listo. Aparte, bueno, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Ciencias Políticas, e lo que non quere chegar precisamente a esa circunstancia de aquí a novembro, que se desinfle todo o seu globo mediático e político, porque haxa unha experiencia de goberno en determinados concellos que desde logo lle poda empañar a él o que alguén lle poda afear o que poda decidir de cara ás eleccións xerais, que é o seu objetivo único, non? E de feito casi chegou a decir que se non as gana casi que se vai para casa, non? Entonces, bueno, esos son uns plantexamentos maximalistas e a veces mesiánicos que eu creo que, eu creo que son discutibles, cando menos, non? É dicir, bueno, cando non se fala de crear estructuras estables, sino que casi hai unha estructura monolítica de arriba a baixo, con ese grupo creado de sabios, porque ao fin e ao cabo analizas ese grupo de 62 dirixentes de Podemos, e vemos que o 80 e tantos % amplio resulta que son profesores universitarios ou con carreras liberales, é dicir, non hai unha organización pseudo-revolucionaria ou que se defende se autodefinía en principio casi como revolucionario ou antisistema, resulta que non hai representantes das clases traballadoras da xente máis humilde, é dicir, o 82% resulta que cobran dos presupostos xerais do Estado. É dicir, bueno, eso xa me di a min que moito non van a cambiar o sistema actual, non? A mí, desde logo, me fai preocuparme e, desde logo, eu creo que esa falta de estructura, esa falta de democracia interna, porque cando se falaba de darlle máximo poder aos círculos, etc., hoxe en día parece que os círculos están un pouco a ver que é o que nos di pola mañán Pablo Iglesias, a ver que é o que nos di, e, por tanto, nos, en función do que nos di, pois actuamos, non? Cando realmente ese movimento naceu ao revés, é dicir, as bases debatían por comisión, creaban unha serie de políticas a desenrolar que despois os portavoces manifestaban e poñían na práctica. Ahora parece que o sistema do modelo vai ser ao revés, é dicir, Pablo Iglesias e os seus 62 sabios primeiro acaban de sacarnos por separatas todo o seu programa electoral, neste caso o programa económico que conocemos agora, a largo das próximas semanas iremos vendo un pouco cales son as guías, as pautas, por non decir el orden del día, para que a propia xente súa a nivel de base sepa o que ten que decir, porque eu creo que cada vez están máis perdidos, non? Ou por lo menos cando falas, a mí dame impresión, eu cando entrevisto a algún dirigente de Podemos a nivel local e comarcal, ten serias dificultades a hora de poder pronunciarse sobre determinados temas de importancia, porque comedo de que mañán salga un pronunciamento de Pablo Iglesias ou do seu equipo directivo, pois falando, non vou dicir todo o contrario, pero por lo menos matizando moito o que ese dirixente local dixo, non? Claro, es que es una cosa que la gente está un poco diciendo, bueno, a ver qué pasa, porque al final de lo que era a lo que se está viendo no tiene nada que ver, pero es que se necesita un cambio en la política, necesitamos ese cambio. Y si todos estamos esperando que llegue ese cambio con algún líder político bueno, con un equipo bueno, pero que sea un poco más ciudadano, con un movimiento ciudadano que era como nació Podemos, aprovechándose del 15M, salió esto, y aprovechándose de que
lógicamente era un momento coyuntural donde los políticos que tenemos de los grandes partidos están con casos de corrupción tremendos y donde todo el mundo está cansado. No llega comida a casa, miles de familias que están en precario y que seguimos viendo que no vemos salida. Por lo tanto, tiene que haber un cambio. ¿De qué forma? Eso es lo que nos gustaría saber, y que llegue alguien, si vienen 62 eruditos, como dices tú, que tiene Pablo Iglesias alrededor, ojalá y tenga un buen equipo para que nos saquen este problema, porque es que desde luego, si no nos sacan, no le veo futuro al 2015. Curioso porque Podemos, en cierta manera, ha asumido o ha hecho acopio de lo que es una revolución social, ¿no? Pretende marcar esa pauta de desde la política vamos a generar una revolución social, ¿no? Y de hecho Pablo Iglesias, para remarcar, es decir, o para imprimir mayor densidad a ese marchamo de calidad revolucionaria, se dio un paseo por Latinoamérica. Y algunos hemos estado periodísticamente trabajando en algunos países de Latinoamérica. Y hay unas grandes diferencias entre lo que es una revolución en Latinoamérica con una revolución que se plantea desde aquí. Y, por ejemplo, se me ocurre que en Cuba Che y Fidel no reúnen el perfil de Pablo Iglesias, Bolívar en Venezuela no reúne el perfil de Pablo Iglesias, Sandino mucho menos, que procedía del sector primario, de la agricultura. El Salvador reaccionó el pueblo ante una represión. Y bueno, lo más cercano que nos queda es Mújica en Uruguay, que gana democráticamente y mantiene una línea, digamos, no revolucionaria, pero sí marca una línea muy austera que llama la atención de la comunidad. Sigue viviendo en su casita de toda la vida vieja. Pero claro, todas estas revoluciones que planteo, que parece que son el espejo de Pablo Iglesias, no tienen ese carácter elitista que decía antes Anton Schill. No, parten del pueblo o parten de sectores muy humildes que ante tal opresión acaban reaccionando de una determinada manera, o política o incluso con acciones hostiles, ¿no? o bélicas. Entonces, no se puede hacer un paralelismo entre lo que es una situación y otra, a pesar de que pueda simpatizar, bueno, pues con la línea bolivariana o con el eje de Chávez, de Nicaragua y de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? No es algo comparable, sobre todo porque la economía en Latinoamérica no tiene nada que ver con la economía que tiene España, que está sujeta a unas directrices y a unos parámetros que tienen que ver exactamente con la Unión Europea, ¿no? Y nos debemos a la Unión Europea. Entonces, si el planteamiento es, si Podemos va a hacer una auditoría de la deuda externa, yo me pregunto, si va usted a suspender el pago de la deuda externa y esa deuda externa depende de nuestra sanidad pública, ¿qué sucede? ¿Cerramos los hospitales? O si esa deuda externa depende de unos determinados servicios sociales que evidentemente no dan los ingresos para poderlos abastecer y hay que refinanciarlos, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos esos programas de servicios sociales? Hombre, estoy muy interesado por conocer esa auditoría, pero estoy completamente convencido que dentro de esa deuda externa va factura farmacológica casi seguro, porque tenemos un gasto elevadísimo en ese aspecto, porque somos un país que tenemos una sanidad absolutamente o casi absolutamente subvencionada, ¿no? Entonces, el caso de Podemos, como dice Antón, marca una línea, digamos, de grandes sabios, de cabezas pensantes, de cerebros muy bien formados, muy bien amueblados, pero claro, es que las revoluciones no se generan en las universidades. Se pueden pensar en las universidades, pero las revoluciones políticas y las revoluciones sociales se generan en la calle, se generan en el pueblo, se generan con la soberanía del pueblo. Y esa es una de las circunstancias que creo que a Podemos se le escapa un poco, ¿no? A pesar de que a nivel publicitario, a nivel propagandístico, haga un recorrido, como hizo hace poco Pablo Iglesias, por diferentes países de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Entonces, pienso que todavía hay mucha expectativa sobre este asunto, hay que conocer exactamente si todavía se está estructurando por dentro el partido y nos van a dar una gran sorpresa, o si al final sucede lo que todos podemos estar intuyendo, es decir, que se convierta en un efecto mediático de unas europeas determinadas y que después poco a poco se va desinflando con la frustración social que eso también puede generar, como los otros partidos no acaben regenerándose en tiempo y forma como les está demandando la sociedad, porque claro, a día de hoy
Podemos está bebiendo de diferentes fuentes políticas, pero el Partido Popular también se está desinflando, porque evidentemente lleva acciones de gobierno, lo están desgastando ante una crisis económica, y eso también por dentro tiene sus agujeros relacionados con la corrupción, y eso también significa que hay que buscar un punto de regeneración, es decir, un punto de inflexión. Estamos en una transición política, yo creo que estamos en una transición política muy interesante periodísticamente, pero puede llegar a ser preocupante socialmente si no se acaba haciendo con la inteligencia que se espera de una democracia que tiene los años que tiene, como es la nuestra. Dicen que es joven, sí, pero ya tiene una trayectoria, y tenemos algunos precedentes que esperemos no volver a repetir. Antón, yo creo que esto está complicado, lo que tienen los políticos por delante. Podemos más, porque aún se tiene que crear completamente, pero está la cosa complicada. No, sí, está complicada, pero bueno, de todas maneiras, eu creo que estamos focalizando tamén moito a atención neste fenómeno que Podemos, pero creo que a hora de dirixirnos as críticas, é dicir, Podemos non é o responsable neste momento do que está sucedendo, non? Pode ser unha alternativa que ao mellor pode coallar ou non, en función tamén de como se desenrole, pero eu creo que o principal responsables son os partidos mayoritarios, o Partido Popular, o Partido Socialista, que son os que realmente son os responsables da situación na que estamos, porque ahora parece que non nos acordamos de que nos levou hasta onde estamos, non? Porque ahora, bueno, cando escoito falar a Pedro Sánchez o do Partido Socialista, pues parece que o do PSOE nunca tuveron nada que ver neste tema, non? Cando realmente, bueno, pues eu recordo non hai moito, pois que falaba Zapatero no ano 2008 de que aquelo non era unha crisis, que estábamos nunha Champions League da economía mundial, e ao final, bueno, que ao final acabamos como acabamos, non? E no caso do Partido Popular, bueno, pois está facendo unha política de austeridade, pero só que a austeridade non chega, non? Porque aparte esa austeridade, quen está compensando e quen está pagando é precisamente as clases menos favorecidas, cos recortes que se están facendo en sanidade, en educación, etcétera, etcétera, e sobre todo, bueno, pois que todas as medidas impositivas que se están facendo de aumento do IVA, etcétera, etcétera, van basicamente pois a esas clases traballadoras que son as que ao final están pagando o pato, non? Porque paga igual por encher o depósito, pois pagaba, pois xa non está morto o señor Botín, pois que calquera dos que estemos aquí, non? Pagan igual pois o mesmo tipo de impostos, cando realmente non debería ser así, non? E realmente pois eso é o que está sucedendo. E o tema da corrupción, efectivamente, está máis cebado naqueles partidos que tocan poder, porque o poder corrompe, evidentemente son o Partido Popular e o Partido Socialista, porque se agora acabamos de coñecer a dimisión da ministra de Sanidade afectada no caso Gürtel, que, por certo, leva 9 anos de instrucción o caso Gürtel, xa me dirá vostede, a mí non me sirve de nada que me diga agora o presidente do goberno que pide perdón, tarde piaches, como din os vellos, non? Tarde piaches, ou hai pedir perdón agora, con que credibilidade ante a cidadanía? É dicir, nunca es tarde se la dicha es buena. Bueno, ahora si nos vamos a poñer mans a obra, pois habrá que poñerse mans a obra, pero agora, no último ano da legislatura, non no principio cando chegou, é dicir, este problema do Gürtel é dado agora? Non, o problema do Gürtel xa viña 9 anos atrás, e cando se está falando agora de que se vai acabar coa corrupción e que hai un compromiso dos partidos mayoritarios para poñerlle coto a isto, bueno, pois que o fagan dunha maneira clara, é dicir, máis xuíces para que os procesos de instrucción sean máis rápidos, máis fiscais para que podan contar con máis medios para poder perseguir estes comportamentos, que os propios inspectores de Facenda, agora de cando lle fagan algún tipo de reclamación, estes xuíces que eu chamanlle xuíces de estrela, pero algúns son auténticos valientes, non? Porque cando empezan con este tipo de procesos, que lle diría o xuiz Castro, que se enfrenta pois a todo poderosa Casa Real, porque ao fin e ao cabo, digamos o que digamos, que el teña a obligación de decir que non recibiu ningún tipo de presión, eu creo que ninguén o cree, non? De que desde Urdangarín, desde a Casa Real e desde moitos outros estamentos pois que non se achegaran a este xuiz para presionar para que non seguira por ese camiño, eu creo que ninguén o cree. E se eses procesos tamén levan tanto tempo é porque non teñen medios humanos ni materiales para poder leválos a bo término, porque aparte de facer esa instrucción, teñen que facer tropecentas mil instruccións máis do día a día que eles non lle quitan o traballo para facerlo, non? Non hai xuíces especializados en temas de corrupción ni na Audiencia Nacional tratando ese tipo de cosas. Sí, a Fiscalía Anticorrupción existe, pero teñen poucos medios e a hora de plasmar tamén o seu traballo queixase de que realmente non hai unha incidencia e un seguimento claro. E os casos que existen a nivel político que están hoxe en día, pois escoitamos o que pasa o Partido Socialista co caso de Lugo, digo por non irnos a outra provincia, a outra zona de España que podamos ver máis lonxe. Pois se decía de que calquer persoa implicada nun proceso judicial sería automáticamente expulsado do partido, etcétera, etcétera. Eu creo que cando chegou con toda a ilusión do mundo Gómez Besteiro se encheu a boca dicindo que efectivamente iso iba a poñer coto e que non iba a permitir que iso sucedera. Bueno,
Eso pasa, como decíamos aquí en un programa anterior, pues con un modesto concelleiro de Nigrán ou de outro pueblo que rapidamente se lle obliga a dimitir, pero co alcalde de Ourense, co alcalde de Lugo, eso é imposible. Co alcalde de Santiago, moito traballo costou para que eso cambiara, moito esforzo, non? Porque realmente non son todos iguales ante a lei, nin todos os casos son o mismo. E agora, a solución que planteaban os socialistas para Lugo era que, bueno, que iban a ir ás primarias, iban a someter a militancia, pois esa responsabilidade de si concurren as eleccións cunha persona implicada nun proceso judicial ou non. E aparte, bueno, a presunción de inocencia, efectivamente, hai que defendela, pero hasta certo límite, cando realmente hai medidas cautelares por parte dos xuíces ou que hai investigacións de tanto calado, eu creo que esa presunción de inocencia en favor das medidas anticorrupción pois ten que quedar un poquinho, non digo en segundo plano, pero desde logo hai que sopesala. E se ese tipo de alcaldes que están imputados e teñen un coste político hai que cesalos, pois habrá que cesalos. O pedirlle que se vayan, que cesados non nos poden cesar, porque os partidos políticos non poden cesar os seus alcaldes, pero bueno, facer todo o posible para que efectivamente eso se corrixa, ¿no? Es lo que deben de hacer y se nos está acabando el tiempo, últimos 3 minutos, yo creo que tendremos que ir pensando y sobre todo ustedes tendrán que pensar a quién van a votar y cómo vamos a salir de esta crisis, ya que los entendidos de momento no nos han sacado. Vamos a irnos, no sé si os queda alguna cosa en el tintero, nos quedan muchísimas, pero tendremos más ocasiones. Juan, espero verte más por esta mesa, compartas aquí con nosotros, con Pedro, con Antón, con todos los que suelen venir y que podamos ir hablando sobre todo de lo que pasa en Pontevedra, pero también de lo que pasa en Galicia y en España, que también nos interesa a nosotros, a los que vivimos en Pontevedra. Gracias por estar con nosotros, Juan de Sola. Gracias. Gracias, Antón Xil, como siempre. Gracias a vos. Y ustedes no se vayan porque volvemos enseguida. Continuamos en Ponte al Día, en esta mesa en la Federación de Vecinos Castelao. Y le vamos a dar la bienvenida a Miguel Lago, presidente de Zona Monumental de Pontevedra. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Y también, como no, al presidente de la Federación Castelao, Verísimo Pazos. Bienvenido. Gracias. Contamos con él muchos días, pero hoy es uno de ellos que tiene que estar además porque gracias a la Federación de Vecinos, a todas las asociaciones de vecinos y gracias también a la Zona Monumental, a Miguel, hace 25 años conseguisteis crear que la ciudad de Pontevedra hoy, hace unos días, haya recibido de la ONU un premio importante, como es el premio de la ONU Habitat en esta 10ª edición, así que estaréis felices y contentos. Sí, y orgullosos de Pontevedra. Y orgullosos de Pontevedra. Bueno, yo te lo estaba diciendo antes, que yo de hace 25 años, que me acordaba de Pontevedra, de chaval, de venir a las fiestas de la Peregrina y de ver la ciudad, a verla hoy, que hoy vivo aquí y me encanta, el cambio ha sido brutal de Pontevedra. Sí, bueno, es que hace 25 años que fue justo cuando comenzamos con la asociación y comenzamos no de casualidad, sino porque la Unión de Empresarios pues nos vimos ante un problema muy grave, que era el consumo y el trapicheo de droga. Entonces nos unimos los empresarios, creamos la asociación y luchamos desde el principio con ello. En principio incluso hacíamos, igual que las Madres de Mayo, los jueves a la tarde nos íbamos a la delegación del gobierno, nos poníamos con pancartas allí en contra del trapicheo. Después también lo que también hicimos fueron paseos por la calle donde estaban los drogaditos y concretamente pues bueno, pues éramos vigilados por la policía porque éramos mal vistos, luchábamos contra el sistema. Y el sistema pues era dejarlos ahí, que en algún lado tenían que estar, y contra eso fuimos luchando. Después, progresivamente, aparte de eso, empezar a erradicar el tema de la droga, pues luchamos contra el aparcamiento gratuito y la bolsa de aparcamiento gratuito que había en la zona monumental, y empezó a desarrollarse pues, el tema peatonal. Después vino el plan Urban, mejoramos las condiciones, teníamos el problema del botellón los sábados a la tarde y los viernes, y bueno, con el apoyo ahí, justo concretamente, de la Federación Castelao, de la Asociación de Vecinos Santa María y un político que se implicó muchísimo con nosotros, y gracias a ese apoyo pues conseguimos erradicar lo que es el botellón de la zona, salvo pues bueno, de 52 fines de semana, solo hay 2 fines de semana que se hace botellón en la zona, que aún no somos capaces de erradicarlo, que bueno, que esperemos que con tiempo se erradique. Se erradicará seguramente. Bueno, lo que decíamos, que una ciudad que al principio la verdad es que no se podía ni andar por las calles en la zona vieja, hoy da gusto ir por las calles, salir a tomar el vino, salir a comer, salir a cenar, pasear y disfrutar de la ciudad caminando, porque es una ciudad para caminar hoy, Pontevedra. Claro, es que antes ir a la zona era sinónimo de ir a pillar droga, es decir, ¿a dónde vas? A la zona, es decir, entre los adolescentes era un problema, cosa que nada aconsejable, todo lo contrario que ocurre ahora.
ahora la zona monumental es una red social. Es decir, estamos cansados de estar con la maquinita, pues en vez del teléfono, pues es que contactas con todo el mundo, es decir, estás como si fuera en familia, para lo bueno y para lo malo. Es decir, la red social, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y ahora es un lugar de esparcimientos de niños y familia, pero de los pontevedreses, es decir, venimos a disfrutar de la zona monumental, cosa que no ocurre, por ejemplo, en otras zonas monumentales donde están dedicadas únicamente para la acción al turista. En nuestros pontevedreses, pues disfrutamos de ella. Disfrutar de la zona ha llevado que hace 25 años tuvierais que actuar, tú como empresario, que tienes tus empresas también en Pontevedra, tuvierais que salir a la calle porque aquello era insufrible lo que se vivía en aquellos momentos, ¿no? Afectaba directamente a los establecimientos que tenían en la zona, pues, y entonces lo que te empuja más cuando la economía está mal, pues entonces, claro, salimos a ello, claro. Hay que salir a la calle. Verísimo, ¿cómo colaborasteis desde la Federación? Bueno, pues desde la Federación, además se me tocó a mí directamente, yo no era ni directivo de la Federación, y era el que tenía la representatividad en el tema del botellón, el tema de la droga, el tema de la zona monumental. Pues colaboramos, intentar unir a todas las fuerzas que pensábamos que podíamos erradicarlo. La actual ubicación del botellón fue una ubicación que salió de esta mesa, antes de que la empezáramos a trabajar. Nos encontramos de que la Asociación de Santa María no podían descansar en absoluto. Mitad de la población de la zona monumental estaba en tratamiento psicológico, y entonces con la unión del Centro Comercial Urbano, Zona Monumental, Federación Castelao, Asociación Santa María, y yo voy a ponerle nombre al político porque merece que le pongamos nombre. Guillermo Vázquez. Vamos a poner nombre. Le ibas a poner el nombre, ¿no? Te lo iba a preguntar ya, porque como yo no estaba... Pero yo le voy a poner nombre un poco más tarde. Entonces hemos tenido que pelear, incluso pelear y dejarnos plantados otras asociaciones y otras federaciones, dejarnos plantados porque decían, por ejemplo, una de las cosas que decía es que la zona monumental no tenía, o sea, que el presidente de la zona monumental no tenía representación ninguna. Yo no lo creía porque además yo fui uno de los socios primerizos de la zona monumental, de la asociación Zona Monumental, y estuvimos luchando duro, incluso enfrentamientos, y hubo que mojarse muchas veces a título personal para que otros grupos, otros colectivos, otros partidos se mojaran y hemos logrado lo que no se había logrado hasta aquel momento en España, crear una normativa que regulara la bebida, o sea, el beber en la calle. Y esa normativa nos dio pie a que erradicáramos, no erradicarlo porque por desgracia no está erradicado, pero eso ya es un problema más de educación de los padres y de los centros docentes que de la ciudadanía. Lo que sucede es que nos planteamos el sitio más idóneo, más cercano del centro, donde menos daño podría hacer el ruido, donde además estaba la policía municipal allí mismo, donde hablando con el comisario jefe provincial de policía de Pontevedra, conseguimos de que colaboraran abiertamente en el problema, por lo menos en hacerse visibles en la cuestión. Nos quedaba una zona de peligro, que era la calle Rafael y logramos que esa calle el fin de semana se cerrara al tráfico, que era el peligro porque pasaba justo y quedaba otro peligro, y eso lo solucionó la policía local, que era la avenida Compostela, que ahí una mañana pasaban los coches a toda leche. Entonces, tanto la policía local como la policía nacional se ponían ahí un coche parado de vez en cuando con las luces y entonces, como de esa hora normalmente siempre era la misma gente que pasaba, pues se fueron dando cuenta de que ahí había un peligro, y además el peligro de que les sancionaran, ¿no? Y ese peligro se erradicó también
se redujeron las peleas, se redujo de alguna manera el beber, se bebía menos alcohol porque como hasta las 10 de la noche no podían comprar, o sea, hasta las 10 podían comprar, después no podían comprar, sucedía que cuando lo acababan no tenían dónde ir a comprar, porque también cuando se impuso en la norma a funcionar, no solo la policía municipal salió a la calle de paisanos, los grupos de paisanos sino que los propios vecinos y los propios afectados salíamos por la noche a dar la vuelta a ver quién vendía alcohol. Pues se cogieron unas gasolineras, otros establecimientos. Pero bueno, ya quedó erradicado eso. Eso fue en aquellos momentos, ya quedó erradicado totalmente. Sí. Y ya se acabó con todo, ¿no? Se erradicó todo esto. Hoy está la ciudad que tenemos y que desde luego da gusto estar por el centro. ¿Qué creéis, sobre todo tú que estás como presidente de la zona monumental, qué es lo que crees que le hace falta para que el comercio funcione mejor en la zona centro? Bueno, el problema mayor que en estos momentos podemos tener, como siempre, son los aparcamientos, porque la tendencia es siempre a que el aparcamiento gratuito del cliente. La tendencia, pues ya sabemos que lo que ofrecen los centros comerciales periféricos es aparcamiento gratuito. Eso es contra lo que luchamos. Ahora, contra la amabilidad de la ciudad, el entorno, la continuación de la vida pontevedresa y de la familia allí, eso no tiene ningún centro comercial periférico. El centro comercial periférico suele ser frío. Es decir, te vas allí, vas con el carro, la familia, coges y tal, y se acabó. Esto no, esto paseas, disfrutas, te sientas, hablas. Porque allí es la relación social, es una red. Lógicamente, ciudad es una ciudad para pasearla, vivirla, incluso cuando llueve se está a gusto también, porque vas por soportales o vas por zonas que están bien, pero siempre lo que me dice la gente cuando vienen a verme, incluso a mí, me dicen, es que no hay dónde aparcar, es que hay que pagar un montón de dinero por aparcar. Siempre hay que ir al aparcamiento, no hay más remedio. Claro, bueno, está la posibilidad de tenemos unas bolsas de aparcamiento gratuito, que bueno, que la gente, es decir, los conductores van a ella, que suele estar muy llena, claro. Es decir, ¿y por qué? Porque la tendencia es aparcar ahí y estar unas cuantas horas en la zona disfrutando. En la zona y en la zona, digo, Pontevedra Centro. Pontevedra Centro en estos momentos tiene algunas calles que ya le gustaría, pues, a muchas ciudades en estos momentos comerciales, Tener las calles. Pero ¿cómo está el comercio realmente? ¿Cómo lo veis? Es decir, por ejemplo, el tema que comentaba yo, la calle céntrica Benito Global, en estos momentos ya le gustaría a alguna ciudad tener esta tal potencial económico y tal capacidad de atracción. Bueno, ahora tenéis ahí todos los locales, hasta el antiguo taller ya ha sido comprado, ¿no? ¿O alquilado? Sí, alquilado. Lo que, bueno, había un problema ahí, no estaba, era el que faltaba, pero bueno, había un problema de la fecha en que tenía que marcharse el inquilino porque, bueno, y con estos cambios de normativa, pues tenía que haberse ido antes del 31 de diciembre, se fue antes y ya rápidamente fue alquilado. Eso demuestra el grado de atracción. Y no fue alquilado por cualquiera, es decir, nadie arriesgado, fue alquilado por alguien que va a apostar mucho por ese establecimiento. Sabemos quién es ya, ¿no? Sí, sí. No, dilo que podemos decirlo. Bueno, pero Mango Kids. Mango Kids, para los niños, ahí está. No, pues tiene un local impresionante. Lo que pasa es que las alturas son las que tienen, no pueden darle más. No, creo que alturas... ¿Una más o no? No, yo creo que alturas se puede dar. El problema está en la fachada. Tiene que permanecer la fachada. Lo que pasa es que no van a realizar, creo que no van a realizar ningún tipo de obra de número de alturas. Es decir, esto estaba contemplado en el Plan Xeral de Ordenación Urbana y estaba, no sé si castigado o no, esa fachada para no moverse. Es decir, estamos hablando del año 91. Sí. Interesante. Sí. Bueno, pues yo iba a decir el nombre del político, y lo voy a decir, pero además lo voy a decir de una manera, hacerle llegar a través de vía televisión el agradecimiento de Castelao, de la zona monumental, que está aquí su presidente, y creo que no me va a corregir, y de la Asociación de Vecinos de Santa María, y de miles y miles y miles de pontevedreses, que se haya mojado abiertamente, que haya prometido solucionar el problema y que se ha solucionado en un 70 o 80%, y que se ha mojado, pero bien mojado, incluso con pocos apoyos dentro de su propio partido. Sí, estoy de acuerdo. O sea, vamos a ser claros. Entonces, de aquí nuestro agradecimiento a Guillermo Vázquez.
Pues desde aquí queda dicho, para Guillermo Vázquez ese agradecimiento. Bueno, porque además teníamos oposición de algún concejal también de algún político que no, hasta última hora no... Sí, que al final me tuve que mojar yo personalmente. Sí, exactamente. Incluso ¿Quiénes estaban gobernando en aquel entonces? ya estaba el BNG. El BNG ya estaba aquí. Estaba el BNG Con apoyo, y el PSOE. Sí, con apoyo del PSOE, sí. Sí, ya estaba el BNG. Alcalde, Miguel Anxo. Miguel Anxo Fernández Lores. Y bueno, y ya digo, Pontevedra es eso, y ese premio yo creo que ellos pueden hablar mejor, aunque nosotros participamos porque es un poco digamos, la gota que llenó el vaso, no que colmó, que llenó el vaso, porque para colmarlo aún... ha llegado, primero ha llegado el premio de movilidad en España, luego han llegado otra serie de premios más pequeños, más entidades, luego ha llegado el europeo y ahora, como colofón, ha llegado el de la ONU. Ha llegado el de la ONU y yo creo que se puede poner en duda, yo no lo pongo, pero se podría poner en duda que bueno, pues que el que da una empresa o el que da una entidad por aquí que pueda estar más o menos mediatizado, yo no digo manipulado, mediatizado, pero es indudable que un premio a nivel europeo, un premio a nivel nacional, de gente que no tiene nada que ver con Pontevedra ni de Pontevedra, y un premio a nivel mundial, algo dice. Y algo dice, y además hay que agradecer que estos premios están poniendo a Pontevedra en el mapa, porque yo me acuerdo que fui a la feria de Lisboa, a la Feria Internacional de Turismo de Lisboa, y en Portugal, o sea, el sur de Portugal, conocían Sanjenjo, conocían el Grove, pero no conocían Pontevedra ni conocían Pollo. O sea, no lo conocían. Allí fuimos a dar a conocer Pontevedra y nos dimos cuenta que prácticamente Pontevedra, salvo la gente del norte de Portugal, por ejemplo, que convive más con el tema, no conocían Pontevedra. Y Pontevedra ahora está en el mapa, o sea, tiene un sitio especial, a pesar de que hay 7 Pontevedras en todo el mundo, una en Argentina, 2 en Filipinas, 2 en los Estados Unidos. Pontevedra está ahí. Y no cabe duda de que es una labor para unos muy buena, para otros no tan buena, para otros mala, pero es indudablemente que es una gran labor. Premios de ese tipo, yo creo que el comercio de Pontevedra, para mí, es la ciudad que mejor mantiene el comercio en Galicia. En el centro, por supuesto. Porque se cierran comercios, pero se abren también. O sea, Pontevedra es una ciudad de comercio pequeño. Posiblemente esto se deba también a la oposición de instalar de aumentar el número de grandes áreas en Pontevedra, ¿no? Sí, pero aparte de eso, yo creo que va a ayudar al comercio pequeño, al comercio menudo, al comercio de los regalos, al comercio juvenil, al comercio pequeño en general, de cara a que cuanto más se conozca Pontevedra en el exterior, más gente va a venir. Y poco, mucho, todo el mundo se gasta algo. Y eso yo creo que se va a notar abiertamente en el comercio. Y lo que sí es importante, yo creo que también destacar que lo peor que puede pasar en una ciudad es que sus establecimientos, sus bajos comerciales estén vacíos o cerrados. Y hay barrios por ahí, claro, si nos comparamos con Madrid, lógicamente, nosotros no somos Madrid, ni es sol, ni es nada, pero tampoco somos Aluche, Es decir, Aluche tiene más habitantes que Pontevedra y aquello pues es tremendo. Acabo de estar hace poco allí y vacío y con problemas sociales, porque normalmente además están ocupados solamente por marginación. Donde hay los bajos cerrados es marginación. Pontevedra en cambio destaca y es una idea que gusta. Y quería dar un dato sobre el tema, que se han presentado 406 proyectos, es decir, 96 países distintos de todo el mundo. Es decir, esto hay que dar enhorabuena pues, a todos ellos que han colaborado y aquellos que apoyen, y el propio Pontevedrés. Es decir, sin ellos, sin Pontevedrés, esto no sería viable. Desde luego, además es una ciudad que hoy da gusto verla, que es importante para la ciudad. Pero yo creo que hoy es una ciudad atractiva para venir a comprar y es una ciudad atractiva para venir a conocerla. Tenemos museos, tenemos muchísimas cosas que puede uno ver y visitar dando un paseo por la ciudad, que hoy se va caminando a todos los sitios, además en Pontevedra. Sí, bueno, y lo curioso es que los colectivos que se nombran ahí, o sea, son los colectivos que desde el primer día
estuvimos apostando primero por la peatonalidad, o sea, por la peatonalidad no, porque Pontevedra no es peatonal, es de tráfico restringido, que es distinto. O sea, todo el mundo accede a todas partes. Y la peatonal es peatonal, no hay alguna zona, pero que tampoco es peatonal total. Pontevedra es una ciudad de tráfico restringido, es una ciudad 30. O sea, la velocidad límite en Pontevedra es 30 kilómetros en el 99,99% de lo que es la ciudad. Y es cierto que la gente mejor del rural protesta, pero yo creo que para tener un buen rural hay que tener una buena ciudad, y expandir los beneficios de la ciudad hacia los extrarradios. Y bueno, hay cosas que faltan en Pontevedra que son precisas, como es un transporte metropolitano con horarios y expediciones de cara a que la gente no tenga necesidad, porque en las vacas gordas había en casas 3, 4 coches y venía todo el mundo en el coche particular. Pero ya en donde hay 4 coches, a lo mejor 1 o 2, ya no salen los 4. Entonces yo creo que en Pontevedra es más que un transporte urbano, indudablemente también es necesario, pero más que un transporte urbano, desde esta federación y generalmente desde los colectivos en los que estamos, prácticamente en esos colectivos estuvimos siempre todos unidos, pedimos un transporte metropolitano donde las parroquias del extrarradio y los vecinos de los ayuntamientos vecinos tengan capacidad y libertad de venir a disfrutar lo que tiene la ciudad de Pontevedra, de comprar, de elementos culturales, al cine, a conciertos, al teatro, al terraceo. Terraceo también, claro. Eso es lo que habría que ahora complementar con todo lo que se está haciendo en una ciudad. Pontevedra, aparte de los aparcamientos subterráneos, privados, públicos, de uso público, pero privados. Tiene aproximadamente unas 4.000 plazas o algo más de aparcamientos disuasorios. Yo creo que eso habría que potenciarlo. Por el gobierno que está, el que venga, o el siguiente o el otro. Pero eso son cosas que hay que... Bueno, que lo hagan rápido, que no esperemos 20 años, lógicamente. Nos tenemos que ir ya. Se me ha pasado el tiempo volando, pero ya sabes que el tiempo en la televisión, como en los medios, es rápido. Así que, Miguel, gracias por estar con nosotros. Tenemos que decirle a José María Corujo, que hoy va a estar también en esta mesa, no ha podido venir por un problema, pero le tendremos en otra ocasión al presidente de AEMPE. Miguel Lago, gracias por estar con nosotros. Vosotros por llamarme. Y gracias también a Verísimo Pazos, también tertuliano nuestro, así que por estar en su casa. Gracias. Ustedes no se vayan, volvemos enseguida en Ponte al Día. Bueno, pues tiempo para política, en este caso de Pontevedra, y vamos a hablar con el candidato por el Partido Popular a las elecciones municipales del 2015 de mayo en Pontevedra. Jacobo Moreira, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Yo creo que lo mejor para un candidato es que haga un balance de lo que ha sido el mandato de quien ha estado en el gobierno hasta ahora del partido del BNG y el PSOE, que están gobernando en coalición en Pontevedra, y lo que después va a hacer realmente el Partido Popular si consigue ganar las elecciones, que las cosas aún no se sabe si entra Podemos, si no entra Marea, si no entra quién. Las cosas están complicadas en política, Jacobo. Están bastante, pero yo creo que es realmente porque tiene que haber una regeneración política que yo creo que se está fraguando, y creo que tiene que haber una renovación, un cambio en la forma de hacer política. Hay que dejar atrás la vieja política, las viejas formas, hay que apostar por la transparencia. Nosotros somos unos francos defensores de la transparencia, lo hemos dicho 20.000 veces. Pontevedra está ocupando en el ranking de transparencia internacional el último lugar en materia de contratación, lo cual es sorprendente, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier ciudadano a golpe de clic en un ordenador tendría derecho a saber pues en qué se invierte cada euro en su ayuntamiento. Por curiosidad, pues pongamos por ejemplo que un día un vecino está viendo cómo se están cambiando las farolas en su calle y por curiosidad quiere saber cuánto cuestan esas farolas. Creo que es una información que tienen derecho a conocer. Bueno, pues no habría por qué, habría que tener un sistema de tal forma que esta información esté volcada en la página web y que, poniendo ese ejemplo, pudiera saber cómo se invierte su dinero, ¿no?
y que se tenga constancia de cómo se están ejecutando los presupuestos y todo tipo de información que hoy en día no existe en el Ayuntamiento de Pontevedra. Nosotros hicimos hace unos meses una prueba demostrativa con la página web del Ayuntamiento de Pontevedra sobre la transparencia en materia de contratación, y si uno se fiaba de la información que salía allí, había tipos de contratos que la última licitación era del año 2009, lo cual daría a entender que no se hicieron más contratos desde entonces. Es decir, estaba totalmente desfasada, había contratos que no aparecían, y yo creo que hace falta un vuelco, porque hoy en día, en la era digital, en la era de las redes sociales, en la era de que todo el mundo anda con un iPhone, con un iPad o con un Android, pues es fácil facilitar que, valga la redundancia, que los ciudadanos tengan derecho a esa información. Usted me pregunta qué balance hago de estos años del último mandato, de estos últimos 3, 4 años. Tengo poco tiempo para hacerlo, pero yo, si pudiera resumirlo en pocas frases, le podría decir que son 4 años que creo que hemos perdido en Pontevedra, que todo el mundo se pregunta qué es lo que se ha hecho con los recursos de los ciudadanos de Pontevedra, y prácticamente en materia de obras e inversiones hemos visto que lo que se ha hecho es un carril bici en el Puente de los Tirantes, reformas de calles, pero ya no son de calles, sino que son de medias calles. Lo hemos visto en Blancoporto, que se hizo una mitad de calle, ahora se ha vuelto a levantar esa mitad de calle menos de un año después, se está haciendo la otra mitad. Santa Clara, una obra interminable, y se hizo primero una parte y la otra mitad no sabemos cuándo se va a acabar. Luego una mancha que nadie sabe lo que es en el cruce de Benito Corval con Cobián-Rofiñac. En definitiva, poco más, ¿no? Poco más. Y yo creo que, si bien pudiera ser cuestionable y opinable el bagaje del alcalde actual a lo largo de estos casi 16 años que lleva gobernando, pues no le voy a negar que tuvo una primera etapa en la que se hicieron cosas que podrán ser más o menos importantes, o podrá estar uno más o menos de acuerdo con ellas, pero creo que hubo un trabajo visible, ¿no?, en los primeros años. Pero creo que en los últimos 8 años ha vivido de exponer lo que ha hecho los 8 primeros, ¿no? Y particularmente estos 4 han pasado con una pérdida de oportunidades para Pontevedra, en la que no hemos sido capaces de sacar un plan general adelante, en la que no hemos podido ofrecer y desarrollar suelo industrial, en la que estamos viendo que Pontevedra está ocupando casi un 26% de tasa de desempleo, con ya 10.000 parados, en una población de 83.000, 10.000 parados es muchísimo, y estamos perdiendo oportunidades de cara al futuro. A mí me preocupa que cuando pase la crisis, que pasará, y la economía se empezará a recuperar y el movimiento económico se empezará a recuperar, Pontevedra no estará preparada para ser de las primeras en salir en esa carrera. Y hemos perdido unos años preciosos. Volviendo al plan general, yo le puedo poner el ejemplo de lo que hemos hecho. Hemos llegado a un punto en el que el Partido Popular le hemos dicho al Gobierno: mire, apruebe usted el plan general que quiera, el que quiera, que se lo aprobamos con los ojos cerrados. Bueno, pues ni con esas. Y la gente no se da cuenta muchas veces de la importancia que tiene un plan general, pero la tiene. Si hoy, por poner un ejemplo, pasara por aquí una multinacional para establecer un gran centro comercial en Pontevedra, y se quisiera establecer, o una fábrica muy importante que se quisiera establecer en Pontevedra, pues tendríamos que decirle: lo sentimos mucho, señores, pero es que no tenemos suelo que ofrecerles. ¿Y qué harían? Se irían a otra ciudad, a otra parte de Galicia, a otra parte de España. Una oportunidad que habríamos perdido. Y créanme que hemos perdido oportunidades. No se conocen, pero los hemos perdido. Por lo tanto, ese es un pilar fundamental para poder encarar el futuro. El empleo parece que no ha sido la prioridad del Ayuntamiento de Pontevedra, a pesar de que es el problema más gordo y más importante de Pontevedra. Las necesidades básicas no se han atendido. Es decir, el saneamiento, que es un servicio esencial, un servicio básico, pues siguen muchísimos vecinos, miles de vecinos en Pontevedra sin tener ese saneamiento, ese derecho al alcantarillado, que tienen derecho a ello. No tenemos transporte público, que esto a muchas personas de fuera de Pontevedra le choca, que en una ciudad de la que presumimos que es modelo de movilidad, pues le choca que no tengamos transporte público, pero que es la cruda realidad, y nosotros abogamos. Y ahora, ya hilando con lo que usted me plantea que vamos a hacer de cara al futuro, pues mire, primero, que la generación de empleo sea, digamos, el baluarte, el objetivo que inspire cualquier tipo de actuación en el Ayuntamiento de Pontevedra. Es decir, que las actuaciones e inversiones se establezcan en un ranking de prioridades, baremándolas sobre su impacto en generación de empleo. Por poner un caso, es decir, no es lo mismo pues preparar una acometida para una zona industrial de luz, de electricidad, etcétera, porque eso directa o indirectamente va a generar empleo,
que levantar unas losetas y poner otras losetas. Eso no va a generar empleo. Sí que podrá embellecer en un momento determinado un espacio de la ciudad, pero eso no va a generar empleo. Por lo tanto, prioridad, generación de empleo, dotar a Pontevedra de servicios básicos como el saneamiento, tener un transporte público urbano e implementar de una vez por todas también el transporte metropolitano. Creo que tenemos un derecho a tener la posibilidad de renunciar a usar el coche en Pontevedra y tener un transporte público que nos permita desplazarnos por todo el término municipal. Y luego, actuaciones en materia deportiva, en materia cultural. No puedo explayarme aquí porque no tendríamos tiempo, pero creo que básicamente un cambio de rumbo en la política, dejar atrás la vieja política, una política de diálogo con los ciudadanos, que los ciudadanos puedan opinar sobre cómo deben hacerse los presupuestos, sobre cuáles deben ser las prioridades que deben ir incluidas en los presupuestos y, desde luego, le digo una cosa también, escuchar a los vecinos, cuando nos halaguen y cuando nos critiquen. ¿Salen ustedes a la calle en este momento como candidato a escuchar a los vecinos? Pues sí, mismo. Ahora llegaba de una reunión con unos vecinos que llevan un problema muy importante de falta de saneamiento desde hace más de 20 años, ¿no? Bueno, toda la vida, ¿no? Pero quiero decir que en estos 16 años, cuando llegó Lores, ese problema existía y 16 años después ese problema sigue existiendo. Nadie nos puede asegurar que con 4 años más el señor Lores arreglaría ese problema. Por lo tanto, los vecinos cada vez están percibiendo más que el único partido en Pontevedra que les escucha es el Partido Popular. Yo me desplazo allí donde hace falta, recibo a todo el mundo en la sede del Partido Popular. Y muchas veces son vecinos que vienen rebotados del ayuntamiento porque el ayuntamiento no los recibe. Es paradigmático el caso de que muchos casos en los que hay vecinos que llevan 15 años esperando que el alcalde lo reciba y no lo recibe. En el Partido Popular lo recibimos a todos. No les puedo resolver todos sus problemas, sí que puedo tratar e intentar de ayudar a solucionárselos, que es mi compromiso. No les prometo el oro y el moro, porque yo no soy ese tipo de político que promete, aunque luego no vaya a cumplir. Yo prometo siempre que lo voy a intentar, pero lo que sí le puedo decir es que los vecinos agradecen sobremanera que por lo menos alguien les escuche. Pero escuchar no llega en este momento, hay que actuar. Por lo tanto, ustedes si llegan al poder, en el caso de Pontevedra, en esa alcaldía de Pontevedra, si consiguen la mayoría y consiguen gobernar, porque si no consiguen mayoría lo tienen difícil y supongo que ustedes ya lo saben, harían todas esas cosas que ahora está escuchando y que la gente dice, sí, pero es que después no me hacen nada de lo que me han prometido, o no me atienden, que es lo que está pasando ahora, como dice usted, con el señor Lores. Yo entiendo esas críticas porque en realidad la experiencia demuestra que muchas veces los políticos cuando llegan al poder se transforman y no escuchan a los ciudadanos. Yo procuraré no ser de ese tipo de políticos y le garantizo que no lo voy a ser. Y desde la oposición lo que estoy prometiendo desde luego es compromiso e intención de solucionar los problemas. Y muchas veces, a veces, aunque no son cosas que dependan de mí, porque sabe que yo no tengo poder ejecutivo, yo no manejo presupuesto municipal porque no gobernamos, pero a veces con gestiones en el Ayuntamiento, en la Xunta de Galicia, en la Diputación, en el Gobierno del Estado, pues consigues mover las cosas para que al final se le vean satisfechas las necesidades de los vecinos. Le puedo poner casos puntuales, como por ejemplo unos vecinos en Médico Ballina que están a pie de la línea del AVE, que llevaban años con un auténtico barrizal delante de sus casas, porque por delante de sus casas era zona de obras, y no conseguían que se les asfaltara eso, era un simple asfaltado. Bueno, pues yo creo que a base de diálogo, de intentar gestionar las cosas, de llamar por teléfono, de desplazarse a veces a Madrid, por ese y por otros motivos, pues hemos conseguido que finalmente se le asfalte la entrada de su casa y que esos vecinos tengan un acceso decente a su casa. Una señora me lo decía, María Jacobo, a ver si es verdad que en Navidad puede venir mi nieta y puedo traspasarla por aquí con el coche, con la silla de niños. Y yo le dije, mire, créame que lo voy a intentar. Y afortunadamente estas Navidades esa señora podrá llevar con toda dignidad a su casa y pasear a su nieta en la sillita. No voy a tener que ir a conocer a la señora y a la nieta y traerla y sacarla. Que salga por ahí la niña, ¿no?, disfrutando, para que también vean que a veces los políticos realmente sí trabajan, ¿no?, y hacen cosas por el ciudadano. Lo que pasa es que nos quejamos muchos, lo hablábamos en esta mesa hace pocos minutos, y que los políticos están mal considerados en este momento. ¿Por qué? Pero no hablamos de Partido Popular, ni socialista, todos en general. Bueno, porque yo creo que también la clase política debe hacer una reflexión y una renovación y una regeneración, estoy de acuerdo. Pero, y perdona que lo diga aquí delante de usted, pero creo que la clase periodística también tiene que hacer una reflexión, porque muchas veces se está dando una imagen en los medios de comunicación de que lo único que pasa en España son ese tipo de problemas. No es noticia cuando los partidos políticos apoyamos por unanimidad ciertos acuerdos, ciertos temas trascendentales para la vida de los ciudadanos. Nosotros lo hacemos a veces en el Ayuntamiento,
Pero desgraciadamente eso no es noticia, cuando creo que debería ser noticia más que nada para que los ciudadanos vean que sus representantes estamos también para servirlos. En otras cosas discrepamos, cada uno defiende su postura, pero en no pocos casos, créanme, y yo le digo que en el Ayuntamiento de Pontevedra, en el Parlamento de Galicia, se llegan a acuerdos importantes, y a veces propuestos pues, no solo por el Gobierno, sino por la oposición. En Pontevedra no ocurre tanto eso, no hemos conseguido apenas que se nos apoyaran iniciativas, pero nosotros sí que hemos apoyado iniciativas trascendentes, importantes para el Gobierno de Pontevedra, para Pontevedra. Entonces, creo que en parte también el problema viene por ahí, que se está dando una imagen catastrófica de cuál es la situación de España. Que hay problemas, que hay políticos corruptos que están dando mala imagen a la política, totalmente de acuerdo. Y créame que yo soy el primer interesado que cuando hay un caso que afecta a mi partido de una persona que supuestamente o ya se haya demostrado que ha cometido una infracción, un delito, en el ejercicio público, soy el primer perjudicado, porque yo cuando voy por ahí y digo que soy del Partido Popular, la gente me identifica con ese tipo de personas. Soy la primera persona que sufre, bueno, yo y todos los demás representantes del partido, pero yo aquí en Pontevedra soy la primera persona que sufre esa catalogación, ¿no? Entonces soy el primer interesado en que eso se purgue y se limpie de una vez. Creo que se está limpiando poco a poco. Yo estoy convencido de que hoy hay mucha menos corrupción de la que había hace 10 años, porque los controles son mayores, hay más investigaciones judiciales, se ha avanzado mucho en materia de transparencia. Hace 20 años era impensable que lo que ganaba un político y su patrimonio estuviera publicado en un boletín oficial. Hoy es totalmente normal, no en todas las instituciones, pero en casi todas, y tenemos que avanzar en ese sentido, copiar un poco el modelo americano de transparencia y que los ciudadanos conozcan qué es lo que está haciendo su representante público en cada momento y cómo están gestionando su dinero en cada momento, porque a los ciudadanos les cuesta, nos cuesta, yo soy un ciudadano también, pagar los impuestos, que cada vez son más caros, desgraciadamente, más altos, y nos interesa también saber que se están utilizando de una forma adecuada y que no se malgasten. Aquí en Pontevedra le puedo poner ejemplos de casos en los que se han gastado 60.000 euros en hacer una marquesina para que los chavales beban alcohol. Yo creo que eso es criticable por todas partes cuando hay otra serie de carencias en Pontevedra, y le pongo, por ejemplo, la falta de saneamiento o, por ejemplo, el suprimir el equipo de inclusión social por el Ayuntamiento de Pontevedra porque costaba 140.000 euros, cuando se gastan 200.000 en arreglar, en peatonalizar 50 metros de Benito Corbal, ¿no? Entonces yo creo que hay que establecer una serie de prioridades y ser transparentes con los vecinos, y yo creo que entre todos conseguiremos hacer que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus políticos, pero nos queda un gran trabajo por delante, sin duda. ¿El presupuesto del Ayuntamiento de Pontevedra para ustedes es un presupuesto adaptado y adecuado a lo que necesitarían si ustedes gobernasen? Pues mire, el del año que viene no lo sé. También es difícil saberlo porque en Pontevedra se hace un presupuesto solamente en los años pares. Ahí hacen un presupuesto, el año siguiente lo prorrogan, y esta es la tónica general en el último mandato. Desde luego que hay cosas en las que coincidimos y en otras en las que no coincidimos. Para eso formulamos enmiendas, pero desgraciadamente las enmiendas siempre nos las echan por tierra. Yo, cuando vea el borrador del año que viene, le podré decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero ya le pongo por delante una serie de prioridades. Primero, el saneamiento. Segundo, el transporte público. Tercero, un plan general. Y por encima de todo eso, pivotando sobre todo eso, la generación de empleo. La generación de empleo tiene que ser, o la contribución a la generación de empleo tiene que ser una prioridad del Ayuntamiento de Pontevedra. Estoy de acuerdo que el Ayuntamiento de Pontevedra no tiene las facultades en política de empleo que tiene el Gobierno del Estado, pero sí que un ayuntamiento puede poner las condiciones para que sea más fácil generar empleo en una ciudad. Desgraciadamente usted no tiene más que darse una vuelta por Pontevedra para ver los escaparates de los comercios. Antes era se traspasa, se alquila, pero es que ahora es cierre por liquidación. Y cada vez son más las imágenes que vemos en los escaparates de Pontevedra. Hay locales cerrados, uno que abre pero que aguanta 2 meses y vuelve a cerrar, viene otro, lo intenta, vuelve a cerrar los 2 meses. Eso no es generar empleo, eso es generar ruina, paro y ruina. Y desgraciadamente estamos convirtiendo Pontevedra en una ciudad muy cómoda para los que tenemos la suerte de vivir en el centro de Pontevedra. No pueden decir lo mismo los que vivan en los alrededores, pero es una ciudad en la que el problema endémico que tenemos es la falta de empleo, el paro, en definitiva. Acabamos el 2014 mal, con paro, con crisis, con mucha gente que lo está pasando mal. Hoy y mañana, bueno, esta semana se ha llevado a cabo también para el Banco de Alimentos, que se ha inaugurado hace poco también aquí en Pontevedra, pues una recogida masiva de alimentos. Esperemos que todo vaya bien, pero toda esa gente está deseando que haya cambios. Lo que usted decía, el empleo, 10.000 parados en Pontevedra, en una ciudad de 80 y tantos, no puede haberlos, tiene que haber empleo. Pero ustedes empiezan una carrera, acaba el año, empieza una carrera maratón de 6 meses, 5 meses y poco, a las municipales, donde van a tener que, bueno, correr bastante y desde luego
ver a mucha gente para que al final les crean en las políticas que ustedes van a desarrollar si llegan al gobierno municipal. Espero que tenga suerte, pero esa es su Cámara, yo creo que a ellos los tienen que convencer, así que ahí los tiene. Bueno, pues muchas gracias. Nada más decir que nosotros no vamos a trabajar solamente 6 meses, sino que llevamos 3 años y pico trabajando día a día, escuchando a los vecinos de Pontevedra, escuchando sus problemas, planteando iniciativas, planteando solución a sus pequeños problemas, porque muchas veces los grandes problemas de los ciudadanos no es que se haga una carretera, sino que se arregle el acceso a su casa, porque a veces hay ciudadanos a los que a su casa no puede acceder una ambulancia, y para ese ciudadano ese es el problema más importante del mundo. Bueno, pues yo creo que es la hora de la política, no de las grandes obras, de los grandes proyectos, sino de la solución a los pequeños, grandes problemas de los ciudadanos. Y yo estoy convencido de que cuando gobernemos muchas personas se harán la pregunta de: hombre, ¿y esto que ha hecho el PP, con lo fácil que era, cómo no se le ha ocurrido a alguien antes de que gobernara el PP? Entonces, esas frases se van a producir porque hay muchas iniciativas que con poco dinero, pero con mucha cabeza y con gestión sobre todo y con voluntad, se pueden solucionar muchos pequeños problemas de los ciudadanos. Y esa es la política que yo creo que tenemos que implementar en Pontevedra. Pues Jacobo Moreira, candidato por el Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y mucha suerte en esa carrera. Pues muchas gracias. Y ustedes, hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en este programa de Ponte al Día. Les esperamos, como cada martes y jueves, aquí, en Vía Televisión. Moi preto xa das datas navideñas, e por destacar algo do que vimos tendo, tuvemos a oportunidade de contar coa presencia de Concha Velasco nunha función realmente entrañable. Tivemos espectáculos para público familiar, tivemos espectáculos para público adulto, para todos os tipos de públicos, e agora, encarando xa as datas do Nadal, xa estamos casi rematando o mes de novembro, bueno, pois remataremos este mes con outra función teatral tamén dentro da temporada de abono de teatro, como era no caso da que mencionei anteriormente, de Concha Velasco, unha función, un monólogo teatralizado de Nuria González, moi divertida, para pasar un rato entretido. Vimos de presentar agora mesmo un espectáculo de ballet con unha particularidade moi novedosa, que se vai a combinar no escenario o ballet clásico dun clásico de Tchaikovsky como o Cascanueces con patinaxe artístico. Isto teremos ocasión de disfrutarlo a mediados de decembro. E remataremos, volvendo á temporada de teatro, gustaríame destacar un espectáculo que pechará esta temporada, que é Insolación. Insolación é unha obra de Emilia Pardo Bazán que por primeira vez se vai a levar aos escenarios. Contará coa actriz coñecidísima e supertelevisiva María Adánez no papel protagonista, e con eso remataríamos, como decía, a temporada de teatro. Teremos tamén a ocasión de disfrutar dun coro de gospel, tamén ven sendo un clásico xa nos últimos Nadales en Pontevedra. A Fundación, realmente vemos que ao público pontevedrés lles apetece, lles gusta ver este tipo de espectáculo vocal, e este ano volveremos a contar outra vez con un coro gospel tamén nesas datas próximas ao Nadal, pois tamén por mediados do mes de decembro. Les esperamos. Les esperamos. Les esperamos. Es como I waiting for you. Les esperamos en el Cascanueces. El Cascanueces. Cascanueces. Ah, Nutcracker, yes. Claro, You're welcome.